Buenas noches, mis hermanos, cada uno de ustedes, que Dios los tenga con bendiciones en sus hogares. Le damos la gloria y la honra a Dios por un día más de vida que nos ha regalado. Gracias por la salud, por todo lo que nos ha dado a partir de este día. Bendecimos en el nombre de Jesús a cada uno de nuestros hermanos que se han conectado, van a conectarse, bendito Dios. Que tu palabra, Señor amado, llegue a sus corazones, Padre bendito. Este es el propósito, Padre bendito, Padre celestial, que te conozcan, Padre bendito. A ti, Padre, una oportunidad, Padre celestial, que tú les das, Padre bendito. Cada uno, bendito Dios, te damos gracias, bendito Padre, porque todo aquel, Padre Santo, que va a escuchar, Padre Celestial, sea bendecido, Padre amado, y que tú toques su corazón, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu, Padre, que te vean a ti, Padre bendito. Sí, bendito Dios, te vean a ti, Padre, no a nosotros, Padre Celestial, que sea tu palabra, Padre amado. Te lo pedimos, Padre bendito. Tú eres bueno, Señor amado. Gracias, Padre, porque llenas nuestros corazones, Padre, de ti, mi Dios amado. Nos llenamos de gozo y de bendición, Padre celestial. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti, bendito Dios, por estar ya, Padre bendito, con cada uno de nosotros, Padre celestial. Ya, bendito Dios, bendiciendo, Padre, desde ya, Padre amado, desde que, Padre Santo, estábamos en el vientre de nuestra madre, tú, Padre Santo, ya conocías de nosotros, Padre bendito. Gracias, Padre Santo. Que esta palabra, Padre, llegue a sus corazones, bendito Dios. Que toques, Padre bendito, corazones de mis hermanos, Padre. Amigos, Padre celestial, aquellos que no te conocen, Padre bendito, que necesitan de ti, Padre amado. Es necesaria esta palabra, Padre celestial. Así es, bendito Dios. Por favor, Padre, te lo pedimos, mi Dios amado, en el nombre de tu Hijo, Padre Jesucristo. Gracias, Padre celestial. Y amén, bendito Dios. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Es un privilegio, un gozo nuevamente estar acá compartiendo de este hermoso mensaje, el cual Dios demanda en su palabra, ¿verdad? Hoy nuevamente aquí mi nombre es Rodrigo Hernández, junto con mi esposa Lilian Angelina Hernández de Hernández. Es un privilegio aquí de Iglesia Misión Cristiana Filadelfia, con nuestro pastor José Luis Roano. Es un gozo poder estar y dar inicio a una noche más de el cual seguimos leyendo acá en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, y hoy lo vamos a hacer en el versículo 26, el cual su palabra nos sigue dando este hermoso mensaje, el cual hemos venido leyendo conforme los estudios que han dado también mis hermanos con gozo, ¿verdad? Entonces cada uno de ellos, el propósito de esto es, como estos apóstoles, ¿verdad? Era evangelizar, llevar las buenas nuevas a toda criatura, como lo dice su palabra, ¿verdad? Dar a conocer un nombre, un personaje, un salvador, ¿verdad? Dar a conocer a un Dios vivo, un Dios todopoderoso, alguien que vino acá a esta tierra con un propósito. El propósito era usted y yo. El propósito era que nosotros esta noche tuviéramos este privilegio, ¿verdad? De poder escuchar de su palabra, aprender más de ella, aprender más de él, de este personaje que se llama Jesucristo. Él está esta noche y es
pedimos la guianza de su Santo Espíritu, que sea Él el que nos hable y nos guíe y tome Él esa dirección, nos dé esta dirección para que usted y yo le conozcamos más, aprendamos más de Él. Es un propósito solamente que le conozcan a Él. Es un camino. Dicen que ese es el camino, la verdad y la vida. Hay una oportunidad para cada uno. Hermanos, Dios les bendiga. Amigos, aquellos que nos van a sintonizar, nos van a ver, y a los que van a ver aún despuesito este video, yo les digo, Cristo les ama. Hay una puerta, hay una oportunidad, y esto es lo hermoso que tenemos, que hoy no tenemos aquel miedo, aquel temor, sino que con libertad podemos decir que hay un Cristo vivo, hay un Cristo que espera por cada uno. Y hoy vamos a dar inicio leyendo aquí el libro de los Hechos en capítulo 8, versículo 26. Y lo vamos a hacer leyéndolo siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, dice, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Amén. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí y vamos a hablar acá. El tema es Felipe y el etíope. Dice, un ángel le habló a Felipe. Sabemos que Felipe era uno de los 7 diáconos, dice acá su palabra, ¿verdad? Entonces él como predicador, ¿verdad? También hablaba fuera de la iglesia y predicaba, dice su palabra, dando con esta valentía, este valor, ¿verdad? El cual cada uno hoy en día debe tener, ¿verdad? Hablar no solo cuando se está dentro de la iglesia, sino que también hablar afuera, todo aquel que Dios nos pone enfrente, y ahora ya no tenemos este temor, no tenemos esta duda, ¿qué voy a decir? Sino que hay alguien más con nosotros, ¿verdad? Dice acá su palabra que un ángel del Señor le habló, dice. Vemos acá también que él como buen varón, ¿verdad? Siervo, guiado por el Espíritu Santo, él también atendía a esa voz dentro de él. Él sabía, no solo él sabía del Espíritu Santo, sino que había algo más que él lo vivía, él lo sentía, él experimentaba, y él no oía una voz como imaginaria, o una voz quizás por emoción, quizás por ilusión o deseo, ¿verdad? No, él había algo más, el Espíritu Santo lo guiaba, ¿verdad? Porque él lo sentía, él vivía que era el Espíritu Santo. Qué hermoso esto. Entonces dice acá, dice el mensaje que un mandato que el ángel del Señor le daba era: levántate y ve hacia el sur, dice, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Sabemos que de Jerusalén a Gaza, dice acá su palabra, que no era un camino fácil. Estamos hablando de 170 kilómetros. O sea, y si lo vemos, lo comparamos a lo de hoy, hermanos, creo que no era un camino así como que, digamos, vamos y en un par de horas, quizás en un día, mediodía llego, ¿verdad? No era un camino donde no existía un carro, no existía un avión, ¿verdad? Siquiera una moto, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces no había transporte, ¿verdad? Entonces esto, lo que nos habla aquí, dice, quizás podría ser hasta 100 millas, dice. Estamos hablando de una distancia larga, pero el cual, aquí vemos la palabra, ¿verdad? Que de esa distancia donde él iba, no era porque era una equivocación, un error. Había un propósito. Y vemos a Felipe acá, él como persona buena, obediente. Porque yo veo que acá había una palabra, un mandato. Le dijo: levántate
y ve hacia el sur. Había un mandato, había una orden ya, ¿verdad? Entonces él lo que hizo ahí fue cumplirla. Cumplirla. ¿Y por qué me manda por ahí? Le dijo. ¿Va? O sea, él lo mandó, dice, desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. No le estaba diciendo el cual, ahí te van a llevar, ahí vas a tener fiesta, ahí te van a, quizás con bienes, ¿verdad? No, le estaba diciendo que era un desierto. Quizás a la mente humana, ¿verdad? De hombre, ¿verdad? Él dice acá, él no oyó la palabra según su pensamiento, sino el pensamiento del Espíritu Santo. Porque si de él hubiera escuchado ese pensamiento, a nuestro pensamiento de hombre, ¿verdad? Quizás no va, que va a ir a hacer un desierto, ¿verdad? Si no era un desierto de media hora, de 1 hora, 2 horas, ¿verdad? Con un sol fuerte. O sea, imaginarnos, ¿verdad? Es bien delicado, bien peligroso, ¿verdad? Sin agua y todo eso, y un camino complicado. Entonces vemos aquí, pero aquí dice, sino el pensamiento del Espíritu Santo. O sea, Felipe, desde ahí ya había un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Ir y evangelizar, ir y llevar este evangelio, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito? Cumplir el propósito, no de Felipe, sino del Espíritu Santo. Ya había un propósito desde ese llamado, ¿verdad? Ese mensaje donde le dijo, levántate y ve, era un mandato. Ve al sur, era un destino. Se lo mandó, pero como íbamos a ir viendo aquí, ¿verdad? El trabajo no era de Felipe, él solo era un instrumento, ¿verdad? Entonces por medio de él la palabra se estaba llevando, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo estuvo usando en este momento a Felipe. Ese era el trabajo del Espíritu Santo, donde hay obediencia, donde hay humildad, donde se cree, donde se acepta la palabra, donde se conoce verdaderamente a Cristo. Ese propósito al Espíritu Santo no le va a costar. Porque el Espíritu Santo ahí está, ahí Él está dispuesto, pero a veces la carne no. Y con ello todo el pensamiento, las malas ideas, ¿verdad? Hay conclusiones hasta negativas. Pues si aquí Él hubiera sacado conclusiones, ¿verdad? No se va. Quizás no hubiera querido ir, quizás no hubiera puesto excusas, ¿verdad? Pero Él como buen conocedor, no, sabiendo que ahí había un propósito. Como lo hay esta noche, aquel que va a ver este video, decirle que Dios está ahí con usted. Dios está obrando. Solo hay que entender cuál es el propósito de Dios. Nuestro propósito quizás esté lejos de lo que es el propósito de Dios. Para eso, por medio de su palabra, en cada estudio que tenemos, cada lectura que leemos, tenemos que tener la lectura del Espíritu, o sea, una guianza del Espíritu Santo. Dice, el mandamiento del Espíritu Santo era, levántate y ve al sur. ¿Verdad? Entonces había algo más. El propósito era evangelizar. ¿Verdad? Entonces dice, el que tiene el propósito para evangelizar, dice, que tiene para trabajar, dice, le da sabiduría y su conocimiento que le ha dado, dice. O sea, le da sabiduría y un conocimiento, pero eso lo da Dios. ¿Verdad? Un conocimiento a más. O sea, yo traigo, Dios me hizo inteligente y todo, ¿verdad? Pero también da un sentimiento, ya el Espíritu Santo es algo más que necesitamos nosotros. También tenemos que poner esa parte de yo quiero, ¿verdad? Porque yo puedo, porque Cristo está conmigo. Cristo está con usted, Cristo le va a poner más, Él quiere más de usted, solo tiene que poner de su parte, solo tiene que preguntarle, ¿a dónde me vas a llevar? Espíritu Santo, ¿qué me vas a decir? ¿Qué quieres que haga ahora? ¿Hasta cuándo voy a aguantar eso? ¿Por qué está pasando esta situación? ¿Qué es lo que es? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Quieres que a veces entra un momento, ¿verdad? Que hay que decir una palabra, ¿verdad? De fortaleza, ¿verdad? Aquella persona quizás llega y necesita una palabra, ¿verdad? Del propósito de este siervo acá era evangelizar. No era el propósito de él no era enorgullecerse él, o sea, darse a conocer él, sino dar a conocer a Cristo, de un Dios todopoderoso. Dice acá, y en el camino, dice, se encuentra un etíope, un eunuco, dice acá,
dice funcionario. Este era un funcionario, era un tesorero de Etiopía, ¿verdad? O sea, era una persona muy importante, al cual ahí nos vamos a ir viendo por qué. ¿Por qué el Espíritu Santo, el ángel del Señor le dice, vete de Jerusalén, baja a Gaza? ¿Por qué? Porque había un propósito. Ahí estamos, ahorita vamos a ir descubriendo por qué, cuál era el propósito. Encontrar a este siervo, a este gentil, dice acá. Dice, él necesitaba también. Ahí había algo más. Como les decía al inicio, si él no hubiera ido, no hubiera pasado esto. Había un propósito. Este personaje dice que lo encontró en el camino. Quizás estaba descansando, quizás estaba dándole agua a sus animales, pero dice, él estaba, dice, sobre todo sus tesoros, dice, él había venido a Jerusalén, dice, y volvía en su carro. En esa época, dice su palabra, que era el tiempo de los tabernáculos, ¿va? Entonces acá habían celebraciones y todo, ¿verdad? Pero esto, dice, él ya regresaba a su país por el desierto, ¿verdad? Y aquí algo muy bonito, ¿verdad? Que yo en el estudio veía, ¿qué se imagina que va a encontrar alguien en un desierto donde no hay nada? ¿Verdad? Primero, lo más pronto a imaginarse es, o pensar es decir que no hay agua. No voy a encontrar un animal, ¿verdad? ¿Para dónde voy a huir si viniera algún animal en esos lugares, ¿verdad? Que también podría pasar pensamientos legalmente que no dejarían ganas de decir yo voy por el desierto, ¿verdad? Pero si el Espíritu Santo lo había dicho es porque él también iba a tener cuidado. Pero aquí vemos el propósito. El propósito sería cómo alguien iba a ir en el desierto también. La pregunta sería esta: ¿cómo Felipe iba a encontrar, dice, a alguien en el desierto? ¿Verdad? Entonces, la mente humana, ¿verdad? Pero aquí el propósito del Espíritu Santo. ¿Y cuál era? Dice, el significado de mandar a Felipe por el desierto. ¿Y cuál era el propósito de este varón ir en el desierto? Es que de la nada el Señor iba a hacer algo. El Espíritu Santo iba a obrar a alguien que necesitaba ser evangelizado. En su palabra dice, aquí en el libro de los Hechos, ¿cuál es el propósito? Es anunciar el Evangelio. Este es el libro hermoso, el cual Dios ha dejado, el cual cada uno de los apóstoles habla acá, y cada uno de sus personajes que vamos viendo durante este estudio que se ha iniciado desde el capítulo 1 hasta donde vamos leyendo hasta el versículo 8. Es evangelizar, no darnos a conocer como siervos, como varones, ¿verdad? No, el propósito es llevar a cabo el evangelio. Llevar el evangelio a todo lugar, a toda criatura, ¿verdad? Entonces acá aquí vemos, ¿verdad? Que a donde quiera que el Espíritu Santo manda, hay un propósito, hay un porqué, ¿verdad? Entonces, él ahí dice que encuentra este personaje, este varón, y dice que él iba leyendo a voz alta, ¿verdad? Entonces vemos acá también que no solo él iba leyendo el libro de Isaías, dice acá, pero no entendía qué era lo que él iba leyendo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, Dios lo iba a usar como un utensilio más, como un instrumento más, aclarar esas dudas, ¿verdad? Porque aquí vamos a leer y seguimos leyendo acá en el 28 y dice, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó, dice, lo que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentaron con él, dice. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado,
y como cordero mudo delante de lo que trasquila, y así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Aquí estaba leyendo este pasaje hermoso, ¿verdad? Donde cual habla de un personaje que vino a dar su vida por usted y por mí, por todo aquel hermano, por todo aquel amigo, por todo aquel siervo, por aquel varón que todavía no le conoce, aquella señorita, aquel jovencito que todavía no le conoce. Este es el mensaje. Esto aquí estaba hablando de esta persona, pero él no entendía, ¿verdad? Él no entendía. Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién había venido acá como oveja a la muerte? ¿Quién fue crucificado, verdad? Jesús. O sea, él ya había hecho un sacrificio, y él leyendo esto, pero no entendía, él preguntaba todavía. Más abajo dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. O sea, él decía, si estaba hablando de él mismo, del profeta Isaías, de él mismo o de otro que había venido. Estaba leyendo Isaías 53, 7 y 8. Esto detalla cabal lo que él estaba leyendo. O sea, él estaba leyendo la escritura y estaba hablando de un personaje. La misma palabra, él ya estaba con esto ahí, pero no entendía, no sabía quién era ese personaje. Sabiendo que lo que estaba leyendo le estaba diciendo que por él había sido muerto, por él había sido puesto en la cruz, ¿verdad? Y como el Espíritu Santo le dice también aquí también a Felipe, ¿verdad? Acércate. Vimos en un inicio que también esta es una persona muy importante. Dice, un tesorero, ¿verdad? Un funcionario, ¿verdad? Un oficial, dice, un oficial, un tesorero de Etiopía. O sea que era una persona muy importante. Pero hoy lo vemos acá, como Felipe, quizás la mente humana, ¿verdad? ¿Cómo me acerco a una persona, ¿verdad? Quizás iba a pensar que como asalto, un temor, ¿verdad? Algo no tan cómodo, ¿verdad? Pero el Señor, ahí por medio del Espíritu Santo le dice, acércate y júntate a su carro. Háblale, ¿verdad? Porque había un propósito. Ya el Espíritu Santo tenía este propósito. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque no era así como tan fácil. Pero dice acá, este hombre que estaba ahí leyendo las sagradas escrituras no entendía. Él era el propósito por el cual Felipe había sido enviado ahí. Él necesitaba ser evangelizado. Él necesitaba del evangelio, conocer a este Cristo, conocer quién había venido a la cruz del Calvario a morir por él. El Espíritu Santo necesitaba hacer algo ahí, pero por medio de Felipe, él le va a dar esta palabra. Ahora vemos el propósito. ¿Cuál es hoy en día? Anunciar el evangelio, anunciar, no darnos a conocer como lo decía anteriormente, sino anunciar a un Cristo vivo, a un Dios que todo lo puede, un Dios todopoderoso, un Dios que vino a morir en la cruz por usted y por mí, por todos nosotros, y aún aquellos que todavía no le han conocido. Yo les digo esta noche, hay un Dios que les ama, hay un Dios que espera por ustedes, hay un Dios que está con los brazos abiertos. Solo tenemos que arrepentirnos, entregar nuestro corazón, reconocerle que Él es el único, reconocerle que Él es el único Salvador, el cual vino a morir en la cruz por nosotros, reconocer que Él es el Mesías, ¿verdad? Dice, aquí también dice, ¿verdad? Que el Evangelio, así como a Él le llegó el Evangelio, ¿verdad? Entonces también vemos algo que evangelizándolo a Él, ¿verdad? También veía acá que evangelizándolo a Él, Él también iba a ser nuevo en ese momento, ¿verdad? Y aquí lo vamos a ir viendo, dice, ya donde Felipe le explica, ¿verdad? Él le explica todo lo que es, por qué explica esto, lo que estaba leyendo en Isaías, ¿verdad?
le explica por medio del Espíritu Santo, ya el conocedor de la palabra también, ¿verdad? Le explica y dice el eunuco. Dice, entonces Felipe, dice, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, lo anunció. Dice, perdón, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a la cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Gloria a Dios. Qué bonito este mensaje, porque hubo una vida entregada, una vida ganada para Cristo. Honra y gloria a aquel que vive y reina para siempre, porque este fue el propósito. Este era el propósito del Espíritu Santo, llegar con este varón y darle las buenas nuevas de salvación. Él ahí pregunta, ¿qué impide? Dice, que yo sea bautizado. Nada, solo necesitaba aceptar a Cristo. Hoy en esta noche, amigo que nos ve, amigo que va a ver este mensaje, a usted, hoy le pregunto, no hay nada que impida, no hay nada que tenga que hacer ya, no hay ni un sacrificio ya, no hay nada que tenga que ir a hacer, no hay nada más, solo arrepentirse, solo entregar su vida a Cristo, reconocerle como su único y suficiente Salvador. Cristo le ama. Si usted va a ver este video, yo le digo, Cristo le ama. Cristo espera por usted. Él vino a morir en la cruz del Calvario por usted, por todos nosotros. Cristo le ama y quiere bendecir su vida, quiere dar esas respuestas. Él no le va a acusar, Él no le va a juzgar, ¿verdad? ¿Por qué tan grande el pecado, tan grande lo que has hecho? ¿Cómo estás? No. Él no viene a señalar, Él viene a dar salvación. Solo debemos creerle, aceptarle. Este es el mensaje. Y dice acá que todo lo que había este varón, ¿verdad? Estaba leyendo este mensaje. Y como vemos desde el inicio en el Antiguo Testamento, solo se habla de Dios, no se habla de otra persona, se venía hablando de Cristo, ¿verdad? Entonces todo este mensaje ya había un evangelismo desde muy antes, ¿verdad? Un momento, o sea, una palabra de salvación, ¿verdad? Y con Cristo, él ahí quizás se encontraba él confundido. ¿Por qué, verdad? Porque si hasta allá no lo entiendo y hasta aquí veo a encontrar este mensaje, dice, como oveja a la muerte fue llevado. ¿Verdad? Entonces él sí se encontraba confundido, no había una guianza espiritual. Porque uno puede leer la palabra, puede leer la Biblia, pero si no hay una entrega total, no hay un arrepentimiento antes. Sí, el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir su palabra, el mensaje, y con gozo uno aceptarle, ¿verdad? Y aquí seguimos leyendo. Y dice acá, leíamos el 36, ahora vamos a leer el 37, dice, y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, dice, gloria a Dios. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino, dice. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Gloria a Dios, hermanos, porque aquí vemos también, ¿verdad?, que él como siervo obediente, cumpliendo el propósito del Espíritu Santo, ¿verdad?, ya estaba hecho. Aquí un siervo arrepentido, entregando su vida a nuestro Señor, arrepentido que él era de todos sus pecados, ¿verdad? Y ahí a él, con guianza del Espíritu Santo, ya él podía dar el mensaje. Ya era un conocedor más, un creyente más, nuevo, ¿verdad? Entonces acá dice, nosotros tenemos que testificar, dice, quién es Cristo. Y este era el propósito. Ahora ese era su propósito, ese era
el nuevo mandato. Ir y dar las buenas nuevas, dice acá. Enseñarlo a toda criatura, a todo varón, ¿verdad? Él para donde iba, para un país, ¿verdad? Para un país que iba de su camino que va, ¿verdad? Ya él evangelizado, ya él como nuevo, nacido de nuevo, ya él iba nuevo, ya él iba a evangelizar a más. Era un instrumento más de Dios a dejar esas buenas nuevas. Dice acá en Mateo 28, 19 y 20, dice: por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto era el propósito. Ya este mensaje lo llevaba. Ya él llevaba este mensaje para todo aquel que quería conocer a Cristo. Todo aquel que necesitaba cambiar, necesitaba ser removido de esa vida, ¿verdad? Pecaminosa. Ya había un instrumento más, ¿verdad? Y dice aquí, enseñándoles, dice, que guarden todas las cosas que os he mandado, dice. He aquí que yo, dice, estoy con vosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Amén. Este es el mensaje que este siervo empieza a llevar a toda criatura, el cual hoy también hay un propósito, también hay un mensaje acá, dice, y también hablamos, ¿verdad?, de que ahí termina también el propósito del Espíritu Santo con el eunuco, ¿verdad? Felipe ahí dice que fue trasladado, fue arrebatado, ¿verdad? Entonces él se va, pero dice acá que también aparece en otro, dice el Espíritu Santo lo llevó a Azoto, dice, ¿va? Y él no preguntó, porque aquí no dice, te pregunto si querés ir o estás de acuerdo que vayamos, ¿verdad? No, se lo llevó sin la voluntad del Espíritu Santo, pero como aquí no vamos a decir que quizás contra la voluntad de Felipe, va sabiendo que Felipe era un siervo entregado, ¿verdad? También ese es un punto importante, un siervo entregado, el Espíritu Santo cuando dice, Señor, haz tu voluntad en mi persona, quiere decir que si el Señor sabe que si es cierto lo que nuestros labios confiesan, está en nuestro corazón, el Señor lo va a hacer. Entonces aquí dice que él fue arrebatado, dice, para llevar el evangelio a otro lugar. Y aquí lo habla, llevó a Azoto ese, porque el Espíritu Santo lo necesitaba en otro lugar. El Espíritu Santo necesitaba dar esas buenas nuevas nuevamente allá en otro pueblo, con otras personas, con otros necesitados de la palabra, ¿verdad? Qué bonito, dice, y siguió gozoso su camino, dice. El etíope oyó el evangelio, aceptó a Jesús y se hizo creyente, dice. Y así lo llevó a su país. Qué gozoso, hermanos. Ahora, la pregunta, ¿verdad? Que con este personaje, ¿verdad? El etíope, yo pensaba, desde ese momento que él conoció a Cristo, él le aceptó, fue bautizado. Él desde ese momento, a todo aquel que encontraba, me imagino él con gozo hablaba de las maravillas de Dios, ¿verdad? Hablaba de ese cambio, hablaba de un Dios, de todo aquello que él leía antes, y a él con su propio labio, ¿verdad? Con la guianza, ¿verdad? Ya él hablaba de que sí había alguien a quien había que entregarle, ¿verdad? Entonces, ya él llevó el evangelio a su país. También vemos aquí que su trabajo ya no fue así como tan sencillo también, ¿verdad? Y a él su trabajo fue como creyente, evangelizar a toda criatura y cumplir lo que leímos aquí en Mateo 28, 29, ¿verdad? Y dice, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Es un mandato del Señor, ¿verdad? También dice acá, donde fue llevado Felipe, dice, Azoto está ubicado al norte de Gaza, dice, una ciudad que está en la costa del mar. Felipe siguió anunciando el evangelio en Cesarea, dice. Ese fue el propósito del Espíritu Santo. Ese fue el trabajo del Espíritu Santo. Por medio
de este siervo, de este diácono Felipe, llamado Felipe, un siervo que vivía la esencia del Espíritu Santo, guiado por él. Qué bonito, hermanos, cuando hay disposición, qué bonito cuando hay esa entrega. Hoy, hermanos, estamos gozosos poder nuevamente haber compartido de esta palabra y poder decirles que hay una oportunidad para cada uno. Hermanos, sigamos adelante, no estamos solos, hay un Dios que está con nosotros, hay un Espíritu Santo que solo tenemos que estar atentos al mensaje, a oír cuando Él nos va a decir qué hay que hacer. Solo hay que ser obedientes como este siervo, porque Él no preguntó para qué y por qué, o quizás por el tiempo. No hubo obstáculo, no hubo oposición. Él fue, obedeció, y no importando que no lo llevaba donde había un manantial, no, que lo llevaba donde había a cruzar un desierto, Él fue. Entonces, si usted fue llamado para dar este mensaje, no importando las circunstancias, si es de Dios, si es parte de Dios, el Espíritu Santo se lo dijo, usted cree por discernimiento del Espíritu Santo que Él es porque hay un propósito. Solo hay que confiar en Él. Hay que creer que al final vamos a encontrar el resultado, que no muy lejos de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios por medio de usted, por medio de mí, por medio de aquel que va a oír la palabra, Dios va a derramar su misericordia, su gloria. Entonces, este es el propósito. Gloria a Dios, hermanos, para nosotros nuevamente es un privilegio poder compartir de la palabra. Y como dije a un inicio, como el libro de los Hechos, propósito es hablar de Cristo, evangelizar toda aquella criatura, todas aquellas personas, amigos, hermanos, que conozcamos más de Cristo. Eso es lo que Dios nos ha llamado. Gracias, hermanos, por su sintonía. Que Dios los bendiga. La paz del Señor esté siempre, siempre con ustedes. Sigamos adelante. Y vamos a terminar con una oración. Y que sea el Señor que haya bendecido su vida y hablado por medio de su Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre que estás en gloria, en esta noche, Señor, te venimos exaltando, Señor, te venimos, Señor, adorando, Padre Santo, dándote la honra y la gloria, Padre amado. Te amamos, te adoramos, Padre, porque tú eres bueno. Porque tus propósitos tuyos, Señor, quizás, Señor, los desconocemos, Padre Santo, quizás nuestra mente, Padre amado. Pero tú, Señor, nos enseñas, Señor, por medio de tu palabra, Señor, que hay que ser obedientes, Señor, que hay que escuchar tu mensaje, hay que escuchar tu voz, Padre Santo, cuando tú nos hablas, Señor, que tu propósito, Señor, no es en vano. No importa, Señor, donde nos toque pasar, cuán grande sea ese desierto, Dios amado, cuán grande sea esa circunstancia, Padre Santo, tú estás con nosotros, tu Espíritu Santo tiene un propósito. Por medio, Señor, de aquellos siervos, Señor, fueron muchos los que se salvaron, fueron personas importantes los que conocieron de ti, Señor. Hoy, Señor, yo sé que tú has hablado, Señor, a aquellos hermanos, a aquellos amigos, Señor, a aquellas familias, Padre Santo, a aquellos que te necesitan a ti, Señor. Solo tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Por favor, yo bendigo, Señor, la casa, la familia, Señor. Cada uno, Señor, varones, Padre Santo, de este hogar, Señor, familias completas, Señor. Siervos, Señor, yo los bendigo en tu nombre, Señor. Y que seas tú, Señor, hablando a sus vidas, Padre. Que seas tú, Señor, el que dé este llamado, Padre. Y este propósito, Señor, que tú estás usando, Señor, para cada uno, Padre Santo. Yo sé, Señor, que solo somos un instrumento. Solo somos, Señor, una voz hablante de ti, Señor. Porque necesitamos, Señor, que te conozcan a ti, Señor, primeramente, Padre Santo. Como una oportunidad, como un medio, Señor. Porque tú eres Dios, porque tú eres grande, Señor. Tú eres el camino a seguir, Señor. Tú eres el que murió en la cruz del Calvario por nuestras vidas, por nosotros, Señor, para que nosotros podamos tener vida eterna, Padre Santo. Gracias, Padre, gracias porque tú lo que estás haciendo es grande, Señor. Danos fuerza, Señor, danos, Señor, estas energías, Señor, para seguir conociendo de ti, Señor. Aumenta, Señor, estas fuerzas, Señor. Fortalece, Señor, nuestro espíritu,
Espíritu, Señor, por favor, te lo pedimos, Padre Santo. Necesitamos más de ti. Sin ti no somos nada, Señor. La guianza de tuya necesitamos, Padre Santo. Bendice, Señor, a nuestros pastores, Señor, bendice a nuestros hermanos, Padre, amigos, familias, Señor, que nos están viendo, Señor, por favor, Señor, a cada uno, Señor, familiares que van a ver este video, por favor, yo los bendigo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, porque tú esperas con los brazos abiertos, Padre. Pero es necesario reconocerte como único y suficiente Salvador, como esa única oportunidad, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Queda tú, Señor. Queda tú, Señor, en cada hogar, Padre Santo, bendiciendo, Señor, estas familias. Por favor, te lo pedimos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y, ¿qué les digo? Sigamos adelante. No estamos solos. Hay un Dios victorioso. Un Dios que venció una cruz del Calvario por usted y por mí. Y nos declaramos en victoria. Cristo vive y reina para siempre. La paz del Señor esté con ustedes. Tengan ustedes una feliz noche. Amén. Amén.